Bienvenidos oficialmente a todos, ¿sí? A este noveno webinar patrocinado por la Asociación Española de Brainspotting, al EDES Instituto de Psicoterapia Integradora y el Instituto de Trauma de Barcelona, ¿no? Hoy tenemos recordaros siempre que estos webinars están grabados para que luego puedan ser visionados por vosotros mismos o por otras personas, así que si alguno tiene recelos en que salga, yo procuraré siempre tener la pantalla de Diego mía, pero si alguno tiene recelos que apague el vídeo y ya está, ¿vale? Tenemos hoy aquí a Diego Redolar Ripoll. Bienvenido, Diego. Diego, bueno, voy a decir 4 cosas de él, porque si digo todo su currículum me pasaría casi media hora, ¿no? Diego es licenciado en psicología, es profesor en ciencias de la salud por la UOC, es también vicedecano de investigación, es el director de investigación cognitiva de Cognitive Neurolab, y tiene numerosas publicaciones, ¿no? Su área de investigación principal es en torno a las bases neuronales del aprendizaje y de la memoria, de la recuperación del déficit cognitivo, etcétera, ¿no? Y también tiene escritos pues como unos 7 libros y un montón de artículos, entre ellos pues neuroanatomía cognitiva, el cerebro cambiante, el cerebro estresado y otros varios más que no quiero aburriros aquí, pero sí podéis ver su currículum en la web perfectamente. Precisamente te tenemos, Diego, para hablarnos de este tema interesante, de las bases neuronales de la toma de decisiones y cómo son afectadas por una situación amenazante como esta situación de la pandemia, de amenaza global, ¿no? Pues lo dicho, bienvenido, te doy el paso, Diego, y como siempre, a disfrutar. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas Adelante. gracias. Supongo que tengo que compartir pantalla, ¿no? Sí, Vale. Comparto y a ver si se ve bien. Vale. sí, vemos. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Vale. ¿Sí se ve bien la...? Sí, sí, se ve, se ve. Sí, sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Mario, por tu presentación. Como siempre, una buena presentación y demasiadas cosas. Pero, bueno, para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Y la idea es pues hablaros de cómo el cerebro toma las decisiones, sobre todo centrándome en lo que es la parte de bases neurales, pero desde una perspectiva bastante divulgativa. Muchos de vosotros pues seguro que tenéis todas las bases para entender al mínimo detalle todo lo que os diré, pero para no hacer una charla aburrida ni una charla que realmente sea tediosa, sobre todo intentaré ir a lo vertebral, a los aspectos más generales y hacerla de lo más divulgativa posible. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de toma de decisiones, nosotros en el día a día continuamente estamos tomando decisiones. Por ejemplo, aquí tenemos pues, una caja de donut, en la cual pues, podemos decidir el donut que más nos gusta, que más nos agrada. A veces pues, nos guiamos por el olor, por si lleva chocolate, que nos gusta el chocolate, por la apariencia que tiene, pero a la hora de la verdad pues tomamos una determinada decisión. No obstante, cuando hablamos de toma de decisiones, siempre se nos viene a la cabeza toma de decisiones importantes. Por ejemplo, si tenemos bien unas elecciones, pues a quién vamos a votar en las próximas elecciones, si somos un facultativo, qué receta hemos de dar o qué tratamiento, qué terapia vamos a aplicar a nuestro paciente, qué modelo vamos a seguir. Son decisiones que consideramos importantes. O si nos vamos a comprar un piso, con qué banco realizar la hipoteca, etc. Pero bueno, no hemos de olvidar que todos los animales toman decisiones en su día a día y que es algo pues, que está arraigado en la escala filogenética y que es algo que nos viene bastante dado. Por tanto, a veces cuando tomamos las decisiones nos puede dar la sensación que estamos como en una ceguera en la toma de decisión porque
podemos tener delante nuestro dos opciones y al final pues, quizá nos equivoquemos o quizá no. E incluso a veces puede ser que veamos las decisiones que tomamos como irracionales en función del contexto que estamos viviendo. Claro, esto lo podemos llegar a entender un poquito mejor si intentamos dar un marco un poco más complejo y intentamos estudiar la toma de decisión en relación a sus bases neurales, pero en función de la evolución. Es decir, nuestro cerebro ha ido evolucionando y obviamente, pues los primeros homínidos, los cuales pues tenían que hacer frente a determinadas situaciones, tenían que tomar una serie de decisiones, pues se orquestaron una serie de circuitos, de redes, que eran pues óptimos para esas situaciones. Lo que ocurre es que pues, en las situaciones en las que bregamos hoy en día, quizá esos circuitos no son tan apropiados para tomar pues, las decisiones que hemos de tomar hoy en día. Sin embargo, si intentamos pues, analizar esta toma de decisiones en relación a la evolución o el contexto de la evolución, pues quizá no los veamos o no las veamos tan fuera de lugar o tan inconsistentes o tan irracionales, y luego hablaremos de esto, si se entiende en el contexto de la evolución. Bueno, para ello, pues vamos a centrarnos en el sistema nervioso, y cuando hablamos del sistema nervioso, obviamente tenemos que tener presente que es fruto, su organización es fruto pues, de la expresión genética, expresión génica, ya tenemos pues una herencia, pero es muy importante la experiencia, es muy importante los episodios vitales que tenemos en periodos críticos de nuestro desarrollo, sobre todo cuando hablamos desde el terreno emocional, desde el terreno afectivo. Las experiencias iniciales de nuestra vida nos pueden marcar y pueden marcar pues incluso cómo funcionan algunos sistemas fisiológicos, como es el sistema fisiológico, el eje hipotálamo hipofisario adrenal, que es muy importante en la respuesta de estrés, o cómo las regiones críticas del procesamiento de la información emocional nos pueden hacer más vulnerables, por ejemplo, de sufrir un trastorno de ansiedad. Y esas experiencias críticas, de alguna manera, van a modular pues, cómo nuestros genes pues, orquestan todo el hardware que va a ser subyacente a la construcción que al final pues, va a permitirnos entender pues, funciones cognitivas como el aprendizaje, la memoria, la atención o, en este caso, la toma de decisiones. Por tanto, en esta charla el objetivo fundamental es, de alguna manera, analizar, como os decía, estos mecanismos neurales que subyacen a la toma de decisiones. Y aquí lo que nos interesa fundamentalmente es entender cómo y por qué tomamos las decisiones. Y claro, para entender este contexto global, como decía al principio, en el mundo que vivimos puede ser que algunas de las decisiones que tomamos nos parezcan extrañas o nos parezcan que están fuera de lugar, pero si las intentamos explicar desde la perspectiva de cómo ha evolucionado nuestro sistema nervioso, al final quizá podemos verlas que encajan más a la manera que tiene nuestro sistema nervioso de funcionar. Bueno, dicho esto, vamos a empezar y lo primero que tenemos que tener presente es que cuando tomamos una decisión, estas decisiones o el proceso de toma de decisiones es harto complejo. Es decir, aquí pues tenemos una serie de factores que los modelos matemáticos han entrado en estudiar con detalle y, de hecho, la toma de decisiones no es únicamente terreno de la neurociencia, sino que la neurociencia, de hecho, se ha acoplado más tardíamente a otras disciplinas. La economía, por ejemplo, lleva años estudiando la toma de decisiones. Desde la psicología, pues también el estudio de la toma de decisiones pues tiene ya bastante calado y hay muchas publicaciones y hay acopio de datos y de gran información de la importancia que tienen los procesos cognitivos y ya pues entendemos muchos de estos procesos y entendemos un poquito este organigrama. Yo no me voy a centrar en esto porque no es mi campo mi ámbito de experiencia, sino que me voy a centrar en lo que hay subyacente, las bases neurales. Y aquí, cuando hablamos de las bases neurales de la toma de decisión, pues claro, la cosa se nos complica porque hay estructuras de la corteza cerebral que están implicadas, hay estructuras subcorticales que también están implicadas, hay estructuras que su función principal son procesos cognitivos de control cognitivo, de funciones ejecutivas, otras
que están implicadas en funciones emocionales, otras en el sustrato nervioso del refuerzo, otras en hábitos, con lo cual, pues, intentar hacer o generar un esquema donde podamos aglutinar todo esto y podamos llegar a entender cuáles son las bases neurales de la toma de decisiones es complejo. Y os voy a presentar, pues, una perspectiva que puede ser cuestionable o que puede ser incompleta, pero que a mí me gusta porque creo que ayuda a entender un poquito, pues, esas bases neurales que están ahí detrás, cómo de alguna manera nos van a ayudar, nos van a ayudar a entender cómo el cerebro toma las decisiones en el día a día. Y aquí, por Diego, tanto, pues haré tres grandes bloques. Primero, lo que es el sí. razonamiento. En Diego, segundo lugar, hábitos y lo que es el refuerzo cerebral. Diego, un En tercer momentito. lugar, que es donde más me voy a extender, sobre todo por el contexto que estamos viviendo hoy en día en esta situación del coronavirus, que es el terreno emocional. Y aquí, Diego, obviamente, cuando hablamos Diego, de un momentito. razonamiento, ¿Podrías poner la diapositiva principal, la que estás explicando en tamaño grande? Porque vemos todas abajo y la que va a venir siguiente, si hay manera de que la puedas poner, se vería mejor. ahora, vale, es Perfecto, que no sé perfecto. por qué, ¿ahora lo veis mejor? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pues como os decía, que son estos tres ámbitos que nos van a ayudar a entender un poquito, pues, la parte de bases neurales que hay detrás. Y aquí, cuando hablemos de razonamiento, me voy a centrar en las estructuras y en lo que es la parte más funcional, luego os hablaré de los hábitos y, en tercer lugar, de la parte de procesamiento de la información emocional. Vamos a empezar con razonamiento. Y aquí, cuando hablamos de los aspectos más racionales o de control cognitivo, de función ejecutiva, sobre todo me voy a centrar en regiones de la corteza prefrontal. Aquí tenemos la corteza prefrontal, es muy, muy grande. Sobre todo, yo voy a intentar simplificarlo y os hablaré de dos regiones fundamentales. La parte dorsolateral de la corteza prefrontal y la parte ventrolateral de la corteza prefrontal. Que en esta diapositiva yo creo que se ve bastante claro. La parte dorsolateral es la que vemos en un color morado, más oscurito, y la ventrolateral la que vemos en un color claro. Ambas regiones, pues, intervienen en lo que es el control cognitivo, lo que es el razonamiento, pero sí que es cierto que hay un papel diferencial que ya iremos viendo en lo que es el procesamiento de la información, que al final puede ayudar a configurar esa toma de decisiones. Y aquí hablaremos de varios aspectos. Primero tocaremos la parte más racional y luego, cuando hablemos de los aspectos emocionales, podrá salir a colación esta interacción de estas dos regiones, porque, de hecho, a veces lo que nos damos cuenta es que las emociones interfieren sobre el proceso de razonamiento que hay en marcha. Y al final intentaremos llevarlo a un equilibrio de lo que es razonamiento, de lo que es emoción, pero eso ya lo dejaremos para el final de la charla. Ahora nos vamos a centrar exclusivamente en este aspecto, en lo que es el razonamiento y en el papel de estas regiones, que después iremos profundizando en los otros apartados. En primer lugar, si nosotros, por ejemplo, viéramos estas dos imágenes de estas dos chicas, vamos a verlas durante unos segundos. Ahora esperamos un poquito viendo este bol de palomitas que nos puede recordar, pues, cuando antes podíamos ir al cine y comíamos las palomitas. Ahora no podemos hacerlo, pero bueno, desde casa seguro que mucha gente está comiendo palomitas, porque en los supermercados es lo primero que se agota, las palomitas de maíz. Bueno, la mayor parte de las personas, cuando se les pregunta de las dos chicas cuál era la más atractiva, un 15% no elige esta chica, mientras que el resto elige esta chica. No sé, en vuestro caso, si habéis elegido esta chica o habéis elegido esta chica. Pero cuando se hace este experimento, la mayor parte de las personas elige este rostro como más atractivo. Esto, de hecho, es una falacia y, de hecho, no es real, porque este rostro que os he presentado es una combinación de los dos rostros. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la toma de decisiones, a veces, la dirección de cómo se hacen o cómo nos incitan a tomar la decisión, y esto lo puede configurar todo. Y esto es la magia
es un aspecto que continuamente se está haciendo. Cuando se le da en un truco de magia, se le da a una persona pues, a elegir entre dos barajas de cartas, ya muchas veces el mago, por según qué acciones, qué actuaciones, ya elicita que la persona tome una decisión. Y esto a veces nos suele pasar. Incluso podemos dar argumentos de por qué es así. Se hizo un experimento hace unos años y de hecho no sé si seguís National Geographic, hay una serie de documentales que se llaman Brain Games, son bastante interesantes porque de una manera muy divulgativa y con evidencia además y bien planteados, pues muestran algunos aspectos del procesamiento neural en diferentes funciones. Y hay un experimento que ya es antiguo, pero que lo llevaron a cabo también después en National Geographic, donde se le pregunta a grupos de chicos, se les da dos fotografías de dos chicas, donde hay un rasgo diferencial importante. Por ejemplo, fijaros en estas dos fotografías, una es rubia, con los ojos claros, la otra es morena, con los ojos oscuros. Por lo tanto, tenemos dos aspectos que son diferentes, el color de pelo y el color de ojos. Imaginemos que el chico se le da las dos a elegir y elige a la chica rubia. El investigador guarda las dos cartas y entonces saca la carta de la chica morena y le pregunta, ¿por qué has elegido la chica morena como más atractiva? Y el chico, que no había elegido a la chica morena, sino que había elegido a la chica rubia, da argumentos, da razones de por qué ha elegido a la chica morena. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Nuestra corteza prefrontal continuamente está buscando argumentos que, de alguna manera, ayuden a corroborar las decisiones que hemos tomado. Y a veces hemos tomado una decisión, pero nos dicen que hemos tomado otra y somos capaces de buscar argumentos de una decisión que no hemos tomado. Y claro, esto es importante tenerlo presente en lo que es el proceso de toma de decisiones. Es simplemente un experimento, pero sí que es verdad que en la vida diaria nos ocurren muchas veces situaciones parecidas. Otro aspecto importante en lo que es la toma de decisiones es el valor de las opciones. Antes de tomar una decisión, nuestro cerebro continuamente pues, va haciendo de una manera que, de hecho, muchas veces no somos conscientes, analizamos el valor de cada una de las opciones. Por ejemplo, aquí tenemos dos ruletas. Una ruleta, en la cual, que es la ruleta de la izquierda, tienes mucho criterio. Tenemos diferentes opciones, en las cuales podemos ganar $9.000 o $10.000. Sin embargo, en la ruleta que tenemos en la derecha, podemos ganar $20.000 o podemos ganar $4. Tenemos un 25% de ganar $4 y un 75% de ganar $20.000. Una persona que es conservadora, ¿a cuál de las dos ruletas jugará? Pues si no realmente este dinero nos lo vamos a llevar a casa, supongamos que es el caso, que nos lo llevaremos a casa, pues una persona seguramente que es más conservadora y no se quiere arriesgar, jugará la ruleta de la izquierda, porque al final va a ganar y como mínimo ganará $9.000. Una persona que es más arriesgada podrá jugar a la ruleta de la derecha. Pero ¿qué ocurre? Que tiene un 25% de probabilidades de ganar $4 y no de ganar $20.000. Claro, estos son comparativas, esto es simplemente un ejemplo, pero son aspectos que nuestro cerebro tiene en cuenta a la hora de tomar una decisión. Y además de estos aspectos también es muy importante la magnitud. Por ejemplo, imaginemos que tenemos estas dos situaciones que os presento en la diapositiva. La primera nos dan a elegir o tenemos una toma de decisión donde podemos ganar o 1.000 euros o podemos ganar 0, es decir, nos vamos con las manos vacías. En la otra toma de decisión podemos ganar 101.000 euros o podemos ganar 100.000 euros. En las dos decisiones o en las dos situaciones la diferencia es de 1.000 euros. 1.000 euros para la primera y 1.000 euros para la segunda. Pero las dos situaciones no son ni mucho menos iguales. La situación que tenemos en la parte superior de la diapositiva es muy diferente a la que tenemos en la parte inferior de la diapositiva. Aquí la magnitud del valor de las opciones está operando de una manera muy marcada al final en lo que es ese proceso de toma de decisiones. Y esto también es muy importante tenerlo presente y es muy importante analizar la situación. Os voy a poner un vídeo que esperemos que
lo podáis oír bien. El vídeo está en inglés, pero es simplemente para que veáis unos aspectos importantes es una situación de un truco de magia de Apollo Robbins, que es uno de los magos que trabaja en National Geographic, donde demuestra que nos centramos sobre todo en los resultados positivos. Ya veréis. A ver si se ve bien. This is a little scratch piece from the guys here in the park. We're going to use this for a bit of a game. Okay? So El mago se va a esconder una ficha en las dos manos y la chica tiene que acertar en qué mano se esconde la ficha. is the idea of controlling choices. Meaning most people make the assumption that they have free will when the choices that are laid out before them are A or B. Do you want to try this or this? But actually you have options C or D, they're just not on the menu in front of you. So those techniques can be very effective in guiding choices when you bracket what people do. That's your turn. This one? Are you sure? Yeah. You did pretty good. Try it again. This one? This one? This one? I haven't seen it. This is 4 times in a row. I don't know if you guys know the odds of that, but that's like a lot of math. Here, let's try it again one more time. I think it's in this one. You're right. That is really bizarre. Anytime you feel like Fijaros, simplemente era para que vierais la situación. ¿Qué es lo que ocurre? El mago tiene dos fichas, una en cada mano. La chica elige cualquiera de las dos manos y siempre acierta que está en la ficha. No se para a pensar que hay dos fichas. ¿Qué hubiera pasado si fuera al revés? Si el mago no tuviera ninguna ficha y la chica siempre hubiera fallado. ¿Qué diría la chica? La chica lo que diría es: me estás tomando el pelo, no tienes ninguna ficha en las manos. ¿Por qué? Porque las consecuencias están siendo negativas. Pero si vamos acertando, pues nos centramos en eso, nos centramos en los resultados positivos y no cuestionamos que puede haber dos fichas, una en cada mano, sino nos centramos en eso. Y esto es importante a la hora de tomar las decisiones. Otro aspecto importante es las diferencias individuales. Y aquí, para entender esto, os voy a poner también un vídeo. Este es un pelín más largo, son 3 minutos, 4 minutos, porque os voy a hablar de una de las investigaciones que hemos llevado a cabo en nuestro laboratorio. En nuestro laboratorio trabajamos con técnicas de estimulación cerebral no invasiva. Pongo un pequeño vídeo porque yo creo que con este vídeo se entiende un poquito mejor el tipo de investigación que hacemos en el laboratorio, porque después os iré hablando de algunos experimentos que hemos hecho en el laboratorio y si tenemos este contexto, pues después os quedaréis un poquito mejor con la idea del tipo de técnicas que estamos utilizando, que son las técnicas de estimulación cerebral no invasiva. Este vídeo es sobre un tema que no es el que estamos tratando, que es mejora cognitiva con el uso de videojuegos, pero lo que me interesa es que prestéis atención a las técnicas, no al tema que se está tratando, sino a las técnicas que hay detrás, porque después entender estas técnicas nos ayudará a entender ahora unos experimentos que os explicaré, pero después la parte de procesamiento emocional también, otros experimentos que os explicaré. Pongo el vídeo, que es cortito y que yo creo que os va a ayudar a entender un poquito este tipo de técnicas. Sabemos cómo se desarrolla el cerebro, cómo se relaciona con las emociones y cómo le influye una alimentación saludable. Ha llegado el momento de descubrir cómo la tecnología ayuda a aumentar nuestra salud cerebral. Hola Diego, ¿Qué tal? muchas gracias por recibirnos. Pues hemos venido para que nos expliques si el cerebro se puede ejercitar, casi como si fuera un músculo de brazos y piernas, y hacer que funcione mejor o aprenda más rápido. Sí, de hecho ya Santiago Ramón y Cajal dijo que cualquier hombre o mujer, si se lo proponía, podía ser arquitecto de su propio cerebro, esculpirlo, moldearlo y hacer artífice de todos los cambios que sucedieran en él. ¿Cómo empezamos? Pues si queréis, os puedo enseñar en el laboratorio lo que hacemos con estimulación magnética, que modificamos la activación del cerebro para potenciar las funciones cognitivas. ¿Algún voluntario? ¿Alguien que se preste? Fantástico. Yo tomo nota. Redolar aplica un campo magnético a la cabeza de Luis. Este estimula un grupo de neuronas que van a mandar una orden de movimiento a su mano izquierda. O sea, las neuronas que utiliza Luis cuando quiere voluntariamente mover la mano son las que tú activas y por eso se mueve la mano sola. Sí, de hecho yo he invadido el cerebro de Luis. Es como un mando a distancia.
o una posesión infernal. Y esto es lo que queremos saber, o sea, ¿para qué sirve esta estimulación? Imagino que para investigar, para tratar algunas enfermedades donde hay menos actividad cerebral, pero también para entrenar y mejorar el cerebro, ¿no? Esta herramienta nos permite estimular zonas que sabemos que son importantes para funciones cognitivas y que la persona lo haga mejor. Ajá, y esto lo podemos probar aquí, porque vosotros os gustan los videojuegos. Fijaros, esta técnica que tenemos aquí, porque fundamentalmente son dos técnicas que tenemos que entender, esta es lo que se llama estimulación magnética transcraneal. Como ya habéis visto, es simplemente una bobina donde llega una corriente eléctrica muy fuerte que hace vibrar unos hilos de cobre que genera un campo magnético. Al poner el campo magnético en un conductor, que en este caso es el cerebro de Luis, lo que se genera es un pequeño pulso eléctrico, que en este caso yo me he puesto encima de la corteza motora y, por tanto, he conseguido generar un movimiento en los dedos de Luis, simplemente despolarizando las neuronas que hay en la corteza motora primaria. Este tipo de técnicas la podemos aplicar con una serie de frecuencia determinada, de tal manera que puedes hacer que una región concreta funcione más de lo normal o esté apagada. Es como si tuvieras un paciente virtual cuando la apagas. Esto es muy interesante de cara a la investigación. ¿Por qué? Porque si te interesa, por ejemplo, conocer el papel de la corteza prefrontal, en este caso dorsolateral, puedes inactivar esta región, el efecto dura aproximadamente unos 20 minutos, llevar al sujeto al laboratorio, hacer pruebas y ver si esa región que has inactivado realmente pues es la responsable del déficit que tú estás viendo, si lo hubiera, en la tarea que está llevando a cabo la persona. Claro, esto a nivel de investigación es una herramienta muy, muy potente, pero en terapéutica también se está utilizando. Por ejemplo, en el caso de la depresión mayor, hay pacientes que presentan una hipofunción de la corteza prefrontal dorsolateral del hemisferio derecho. Pues se aplica este tipo de técnicas en esa región para aumentar la excitabilidad. Si esto se hace durante varias sesiones seguidas, ese efecto se mantiene a largo plazo. Es un poco más complejo de lo que os he explicado, pero a grandes rasgos sería el funcionamiento de esta técnica, que es la estimulación magnética transcraneal. Ahora veremos otra técnica, que es la estimulación eléctrica por corriente directa, porque de hecho el experimento que ahora os explicaré es sobre estimulación eléctrica, pero después otros experimentos que os explicaré es con estimulación magnética. Pues adelante, lo probamos. ¿Te acompañarme? Además de estudiar el cerebro, Redolar es profesor titular del área de Psicobiología y Neurociencias de la Universitat Oberta de Cataluña. Allí lo tienen todo preparado para demostrarles cómo la electroestimulación mejora el rendimiento cerebral a los mandos de un videojuego. Les acompaña Marc Palaus, miembro del equipo de investigación de Redolar. Es curioso porque algunos padres creen que los videojuegos son una pérdida de tiempo, pero según lo que dices, podrían estar tranquilos porque quizás están entrenando su cerebro, ¿no? Sí, de hecho, el jugar a videojuegos es una manera de entrenar al cerebro, como también lo es jugar ajedrez, hacer deporte y entre otras cosas que se han visto que realmente pueden ser positivas para un buen funcionamiento cerebral. Ajá, bueno, pues Patricia, Luis, a jugar, ¿no? ¿Estáis listos? Primero de todo, a uno de vosotros tengo que poner un gorro. Le ponen el casco solo a Patricia con una intención: comprobar la diferencia entre jugar con el cerebro estimulado y sin estimular. Lo que estamos estimulando es una región que es muy importante para la memoria y para todo lo que es el procesamiento ejecutivo del cerebro. En principio, a Patricia la está poniendo en una situación óptima para recibir los estímulos del entorno, en este caso es el juego, y hacer que sus habilidades sean más precisas. Patricia y Luis saben jugar al Super Mario 64, pero los investigadores no lo han elegido por eso, sino porque combina percepción, reflexión y acción. Es decir, deben intuir qué obstáculos tienen que superar, pensar rápidamente cómo pasarlos e inmediatamente actuar. ¡Has muerto, Luis! ¿Cómo es posible que yo haya ganado? Ese es el gorro, ¿eh? Sí, ¿no? He ganado por la gorra. Lo has hecho genial, lo has cuadrado. Exactamente cómo jugar a videojuegos puede beneficiar a nuestro cerebro. Bueno, de hecho, cuando nosotros estamos en el entorno del videojuego, claro, es información visual que se llega a una parte del cerebro que se llama corteza occipital, que está aquí
la parte de la zona posterior, y de ahí sigue diversas rutas, pero llega hasta una región que se llama corteza prefrontal, que es la que se encarga de seleccionar la estrategia que ella considera más adecuada. Y a partir de aquí pues, se envía una serie de programas motores a la médula espinal, y en este caso son los programas motores que nos ayudan de alguna manera a coordinarnos para mover a Mario y hacerlo pues, lo mejor que podamos en el entorno virtual. Es decir, que hay un montón de zonas cerebrales que están teniendo un papel activo, ¿no? en el juego, en este caso a Mario. Sí, sobre todo en juegos como Mario, que es un juego muy visoespacial, hay áreas que se están activando. La corteza prefrontal es muy importante porque es la que nos ayuda a seleccionar todas las estrategias y la toma de decisiones, pero luego hay otras estructuras como la corteza parietal, que es muy importante para la atención, es la que nos permite orientar nuestra atención y recibir toda esta información sensorial y hacer la integración. Luego también está el hipocampo, que utiliza la memoria también para ayudarnos en toda esta tarea, y después está el cerebelo, que el cerebelo es muy importante para toda la coordinación motora. Y entonces también puede ayudar a retrasar las enfermedades neurodegenerativas, como pueden ser el Alzheimer o el Parkinson, ¿no? Se está demostrando que es una aproximación terapéutica muy buena para la reducción de la sintomatología. O sea, no previene la aparición, pero mejora los síntomas. Los pacientes mejoran y tienen una mejor calidad de vida. Ya sabíamos que el ejercicio físico va bien para el cuerpo, pero ahora sabemos que el ejercicio mental de, por ejemplo, los videojuegos va bien también. Bueno, la técnica esta que hemos visto en el vídeo es estimulación eléctrica, que es una técnica que también estamos utilizando nosotros en el laboratorio, en la cual lo que nos permite es activar o desactivar regiones cerebrales que nosotros queremos estudiar en el laboratorio. Y un trabajo que acabamos de realizar hace poco, que ahora está en revisión, queríamos entender cómo tomamos las decisiones en una situación, en este caso era una situación de riesgo, pero queríamos disociar el papel de dos regiones, la parte dorsolateral de la corteza prefrontal, que es la que vemos aquí en la parte superior, y la zona ventrolateral de la corteza prefrontal. Pero queríamos ir un pasito más allá, porque de hecho esto tampoco era muy novedoso. Lo que nos interesaba era ver si el efecto de la estimulación podría ser diferencial en función de las características de personalidad de los participantes del estudio. Y llevamos a cabo un estudio con 36 estudiantes, de hecho, pues son la mayor parte de participantes de nuestros estudios son estudiantes de psicología, donde tenían que llevar a cabo dos tareas. Una es la tarea que se denomina la tarea BAR, que consiste en inflar un globo. El participante, cuanto más veces infle el globo, más dinero se lleva. Y de hecho es dinero que se lleva del laboratorio, porque tiene que estar motivado para llevar a cabo la tarea. Y va inflando el globo hasta que llega a una probabilidad, que es una probabilidad de hecho aleatoria, y el globo puede explotar. Si explota el globo, en ese ensayo no se lleva nada. Si no explota, pues se lleva el dinero correspondiente a la cantidad de veces que ha inflado el globo. ¿Qué ocurre? Pues hay personas que se arriesgan más y personas que se arriesgan menos. Otra tarea que llevamos a cabo fue una tarea que es muy parecida al Buscaminas, que es la tarea que se denomina BER, donde hay como unas celdas y debajo de esas celdas hay una bomba escondida. El participante tiene que ir levantando celdas, cada celda que levanta pues gana dinero. ¿Pero qué ocurre? Pues que hay una bomba que está posicionada de manera aleatoria, que nadie sabe dónde está. Por lo tanto, cuantas más celdas levantes, pues tienes más probabilidad de que te explote la bomba. Cuanto más te arriesgues, más puedes ganar, pero también más probabilidad de explotar la bomba. Y estas dos tareas los participantes la tenían que repetir 3 días. Hacían 3 sesiones. Un día lo que hacíamos era inactivar una de estas dos regiones, otro día inactivábamos la otra y otro día hacíamos una estimulación sham. Sham significa que pones todos los electrodos de estimulación al participante, pero realmente no haces nada. Un tipo de estimulación que no tiene ningún efecto sobre la excitabilidad cortical. Y en este caso, ¿qué vimos? Pues que la inactivación de estas dos regiones cambiaba la toma de decisiones de los participantes. Lo que hacíamos era, pues, generábamos una mayor propensión al riesgo, pero que este efecto dependía de las características de personalidad. Pasamos antes una batería de test de personalidad y hicimos un análisis de perfiles y establecimos diferentes perfiles y vimos que, sobre todo en un perfil que eran los que se arriesgan más, pues el efecto de la estimulación dependía de estas características.
Y esto es lo más novedoso de este estudio, que vemos que la estimulación y cómo tomamos las decisiones, en este caso en una situación de riesgo, no únicamente depende pues, de lo que es la arquitectura y lo que son el papel de estas regiones, sino que también de características como es la personalidad que tiene el participante del estudio. Por tanto, hay diferencias individuales que explican muchos de los aspectos que hoy en día, pues desde la neurociencia, queremos abordar. Un aspecto también importante es la incertidumbre, el riesgo y la ambigüedad. Esto es muy mal tolerado por nuestro sistema nervioso cuando tomamos decisiones. No nos gusta tomar decisiones cuando hay riesgo, el riesgo ya lo hemos visto, pero sobre todo cuando hay incertidumbre o tenemos ambigüedad. Os pongo un ejemplo. Imaginemos que no tenemos ni idea de cricket, ¿vale? Y nos hacen apostar dinero a hay dos equipos de cricket jugando y nos hacen apostar por uno de ellos. No tenemos ningún tipo de información, no sabemos de qué va el cricket, pero tenemos que hacer esa apuesta. ¿Qué ocurre? Cuando esto se lleva a cabo en estudios de laboratorio, lo que se ha visto es que fundamentalmente se activan dos regiones cerebrales. Una es la corteza orbitofrontal, seguramente porque que es una región que está muy vinculada con el procesamiento de la información emocional, seguramente porque esta situación de incertidumbre o ambigüedad es mal tolerada y realmente la vemos como aversiva, y después la corteza prefrontal, la parte lateral o dorsolateral. ¿Por qué? Porque intentamos construir una regla de decisión. A pesar de que no sabemos nada del cricket, al final vamos a tomar una decisión basándonos en alguna cosa. Pues puede ser, en este caso, en el color de la vestimenta de los jugadores, puede ser por la cara de los jugadores, puede ser por mil cosas, pero nuestra corteza prefrontal intentará buscar alguna regla que nos ayude a tomar esa decisión. Y esto es la manera que tiene nuestro sistema nervioso de trabajar. Tenemos que tomar las decisiones, pero el razonamiento va continuamente a buscar reglas que amparen esa toma de decisión. Bueno, hasta aquí más o menos lo que es el aspecto vinculado más con el razonamiento. Vamos a hablar ahora de hábitos y refuerzo, y aquí ya nos vamos a centrar en estructuras subcorticales como los núcleos basales o el estriado ventral, sobre todo el núcleo accumbens. Y para entender esto es muy importante entender el papel que tiene el refuerzo en la toma de decisiones. Os voy a explicar un estudio que de hecho ya es bastante antiguo, ya tiene 10 años, pero me gusta mucho porque está muy bien planificado a la hora de estudiar la toma de decisiones en una situación reforzante. En este caso, los sujetos tenían que llevar a cabo una tarea que era un reloj que se iba moviendo de manera rápida, tenían que, apretando un botón, parar las manecillas del reloj en una hora concreta, una hora determinada. Y se les decía a los sujetos pues, que llevaran a cabo esta tarea. Era un juego que para los sujetos pues, podía ser reforzante. Pues bueno, ¿qué se hizo? Se utilizaron dos grupos de participantes. Los individuos que vamos a llamar controles, donde no se les daba dinero por llevar a cabo la tarea, ni por hacerla bien ni por hacerla mal, simplemente se les metía en el experimento y se les decía tienes que hacer esta tarea, y los sujetos a los cuales se les daba dinero si hacían bien la tarea, que los vamos a llamar grupo refuerzo. Pues ¿qué ocurre? Se hizo la tarea 2 veces, ¿vale? 2 días. La sesión 1, que la vemos aquí, y la sesión 2. Y la sesión 2. Pues en la sesión 1, los sujetos que no recibían dinero, los individuos controles, se activaba el núcleo accumbens. Que el núcleo accumbens, no sé si veis el puntero, es esta zona que os marco aquí con el puntero. Es una región muy importante para el procesamiento de la información reforzante. ¿Por qué se activaba este núcleo? Porque esta tarea era atractiva, era reforzante para los propios sujetos. El llevar a cabo la tarea pues les reforzaba porque era entretenida y generaba motivación en los participantes del estudio. En los sujetos que se les daba dinero cuando hacían bien la tarea, también se activaba el núcleo accumbens. Lo que pasa es que se activaba un poquito más. Por tanto, era la tarea en sí interesante, entretenida para los sujetos, pero además estábamos dando dinero. ¿Qué ocurría cuando se repetía la tarea? Cuando se repetía la tarea, en los individuos controles, pues no se hacía ningún cambio. Se volvía a hacer la tarea y se volvía a activar el núcleo accumbens. ¿Por qué? Porque la tarea, como decía,
era reforzante por sí misma para los participantes del estudio. Ahora, en el caso de los individuos del grupo refuerzo, se cambió y ahora se les pedía que hicieran la tarea, pero ya no se les daba dinero si lo hacían bien o lo hacían mal. Simplemente se les decía, ahora haz la tarea. ¿Qué ocurre? Pues que no se activaba el sustrato nervioso del refuerzo. ¿Por qué? Porque ahora para los individuos que habían recibido dinero, ahora hacía la misma tarea, pero sin recibir dinero. Por tanto, lo que es reforzante en una situación control deja de serlo cuando estás pagando dinero previamente. Claro, esto llevémoslo al terreno educativo. El terreno educativo de nuestros niños, decir, bueno, mira, puedes decir que hagan una tarea, que pintar, que puede ser reforzante para ellos mismos, y puedes decirles que pinten porque les vamos a dar un premio. Si les dices que pinten porque les vamos a dar un premio, cuando llega el día que les dices que pinten, pero no les das el premio, esa tarea no va a ser reforzante para los niños. Sin embargo, en el primer caso, si les dices que pinten, el pintar es reforzante para ellos. Cuando vuelvas a hacerles que pinten, seguirá siendo reforzante la tarea. Para el grupo que vemos aquí, el grupo refuerzo, el hecho de parar las manecillas del reloj, como ya no se pagaba el segundo día, dejó de ser reforzante. Y esto es lo interesante y es un aspecto de crítica importancia a la toma de decisiones. Vinculado con esto también es interesante tener en cuenta la actualización que hacemos. Nuestro sistema nervioso continuamente va actualizando la formación del entorno. Imaginemos, por ejemplo, que nos gusta pescar. Vamos por la montaña y hacemos una caminata de 3 horas, encontramos una poza y tiramos la caña y pescamos pues 10, 15 truchas. Y nos vamos muy contentos porque hemos pescado un montón de peces en esa poza, a pesar de que hemos hecho una caminata de 3 horas. Ahora supongamos que al mes siguiente volvemos a hacer esa caminata. Vamos a la misma poza y no pescamos nada. ¿Qué ocurre? Nuestro cerebro tiene que actualizar la información. Ahora ya la poza no es sinónimo de recibir ese refuerzo que para nosotros era pescar. ¿Qué ocurre? Pues que esto en nuestro cerebro sabemos por qué sucede. Y esto, pues hay diferentes grupos de investigación que lo han estudiado con electrofisiología, sobre todo. Aquí tenemos el grupo de Schultz, de la Universidad de Cambridge, que lo ha estudiado mucho con primates, en los cuales pues, Schultz se ha interesado mucho por unas neuronas que son las neuronas dopaminérgicas, que utilizan la dopamina como sustancia neurotransmisora. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que vio Schultz? Que cuando a un mono le das un refuerzo, como en este caso, por ejemplo, vemos un zumo de frutas, justo después de darle el refuerzo, esas neuronas dopaminérgicas se activan. ¿Por qué? Porque de alguna manera están marcando la presencia de algo que es importante para, en este caso, para el animal. ¿Qué ocurre si al animal o a la situación cambiamos un poquito y antes de administrar el zumo le proporcionamos un estímulo inicialmente neutro para el animal, pero que predice la presencia del zumo? Por ejemplo, una campana o una luz, algo que pueda percibir el mono. Pues cuando ese estímulo lo aparejamos de manera contingente con el refuerzo, en este caso el zumo, cuando presentamos ese estímulo, ya por sí mismo, ese estímulo activa las neuronas dopaminérgicas. ¿Por qué? Porque ese estímulo ha generado la capacidad de activar el sustrato nervioso del refuerzo. Y de alguna manera el estímulo señaliza que después vendrá el zumo. Por tanto, no es el administrar el zumo lo que activa las neuronas dopaminérgicas. En este caso es pues, que damos una campana, damos un sonido y el mono sabe que después del sonido vendrá el zumo. Por tanto, en este caso, ese estímulo que inicialmente era neutro ha cobrado la capacidad de predecir a una situación reforzante. Pero, ¿qué ocurre si cuando administramos, en este caso, el tono, después no damos refuerzo? Cuando tocaría el refuerzo, que es el zumo, no le damos al animal el zumo, ¿qué ocurre? Pues que las neuronas dopaminérgicas dejan de responder. Es como si se apagaran. Es como cuando nosotros íbamos a la poza y no encontrábamos pescado. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Estamos señalizando, estamos marcando nuestro sustrato nervioso del refuerzo. Y esto, a la toma de decisión, es una información que continuamente vamos a ir actualizando. Y está muy vinculado con lo que os decía antes del valor de las opciones. El refuerzo, en este caso, interviene en todos estos aspectos.
Además, asimismo, el sustrato nervioso del refuerzo tolera muy mal la demora, pero esa demora también depende de la cantidad de la cual estemos hablando. Por ejemplo, si a nosotros nos dice, ¿qué preferís? ¿Recibir ahora 100 euros o recibir la semana que viene 110 euros? Pues muchas personas dirán, bueno, pues ahora 100 euros. Sin embargo, si se nos dijera, ¿qué prefieres? ¿Recibir dentro de 52 semanas 100 euros o dentro de 53 semanas 110 euros? Pues seguramente preferiremos recibir 110 euros dentro de 53 semanas. ¿Por qué? Porque aquí ya el tiempo hay una demora muy importante. Nuestro sistema nervioso del refuerzo requiere los refuerzos con poca demora, es decir, tolera muy mal la demora. Y esto ya sabemos cuáles son las regiones, no me extenderé aquí mucho porque tampoco ya me saldría un poquito del tema, pero sabemos cuáles son las regiones implicadas aquí en este caso en el procesamiento de la demora. Toleramos muy mal la demora. Y esto ya pasa en personas sin ningún tipo de patología, pero, por ejemplo, en niños con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, se ha visto que su sistema nervioso de refuerzo también está tolerando incluso peor la demora que la tolera una persona que no tiene el trastorno, porque el sustrato nervioso del refuerzo está funcionando de una manera diferente. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Por ejemplo, si nos pusieran en la situación de que tenemos que elegir entre comernos un donut como el que vemos aquí, un donut de chocolate con esta apariencia tan apetitosa, o un yogur con frutas, imaginemos que el donut de chocolate nos gusta muchísimo, que es, de hecho, lo que preferimos. Si nos dieran a elegir, preferiríamos el donut de chocolate, pero no lo decidimos, o sea, no tomamos esa decisión, sino que tomamos la decisión de tomar el yogur con fruta. ¿Por qué? Porque consideramos que es más saludable para nosotros. Por tanto, fijaros que aquí operan dos aspectos. Por un lado es el estímulo que a nosotros nos apetece realmente, que es el donut de chocolate, y al final el estímulo por el que nos decantamos, que es el yogur con frutas. El yogur con frutas es un alimento que a lo mejor no nos apetece tanto, pero que optamos por este alimento porque lo consideramos más saludable. ¿Y qué es lo que sabemos? Pues en este caso, cuando se lleva al laboratorio este tipo de situaciones, las dos regiones de la corteza prefrontal que os hablaba antes, la dorsolateral y en este caso la ventromedial, pues se activan de manera diferencial. La dorsolateral, sobre todo, se activa cuando decidimos tomar el yogur con fruta. Es como nuestro control. Decimos, no, me controlo, me apetece mucho el donut, pero elijo el yogur con frutas. Sin embargo, la ventromedial es la que se decantaría por el donut. Por tanto, ¿qué conclusión podemos llegar? Que la parte ventromedial, que está más vinculada con el procesamiento de la información emocional, podría ser importante para analizar el valor de las opciones a corto plazo. Mientras que la parte dorsolateral, que es la más cognitiva, la más racional, más de control cognitivo, pues sería la que nos permitiría incorporar en nuestras decisiones esas consideraciones a largo plazo. En este caso, pues pensar que el yogur es más saludable para nosotros. En este sentido, resumiendo todo lo que hemos visto hasta el momento, fijaros que cuando tomamos las decisiones, sobre todo por este aspecto de hábitos y refuerzo, sobre todo nos vamos a optar por refuerzos que son importantes para nosotros, que son probables y además que son inmediatos. Toleramos muy mal, como os decía, la demora. Bueno, hemos visto razonamiento, hemos visto hábitos y lo que es sustrato nervioso del refuerzo. Ahora vamos a centrarnos en la parte que yo considero de hecho más importante, que son las emociones. Y aquí ya cuando hablamos del procesamiento de la información emocional, a nivel de corteza pues hay muchas regiones que intervienen, pero sobre todo hay una región que me centraré mucho en ella, que no es, de hecho, es una estructura subcortical, que es la amígdala. Os voy a poner también un vídeo, que es en este caso muy cortito, para que entendáis un poquito lo que os explicaré del papel de la amígdala, en lo que es el procesamiento de la información emocional. El miedo es el sistema de alarma del cerebro, que se activa por movimientos o sonidos repentinos, cualquier cosa que pueda amenazar nuestra seguridad o supervivencia. ¿Y qué tal se le da a su cerebro reconocer potenciales amenazas? Puede que mejor de lo que creen. Para averiguarlo, juguemos a un juego. Miren atentamente esta serie de imágenes.
¿Listos? Ya. ¿Recuerdan haber visto algunos zapatos o llaves? Seguramente no. A esa velocidad, el 80% de las personas a las que les mostramos esto no vieron ni zapatos ni llaves. Lo ralentizaremos. ¿Los han visto esta vez? Probablemente sí. Ahora vamos a mostrar otra serie de imágenes y a examinarles sobre ellas después. ¿Listos? Ya. ¿Se han fijado en alguna serpiente o araña? Lo más probable es que sí. Y si creen que hemos ralentizado las imágenes, les aseguro que no. Lo único que hicimos fue sustituir los zapatos y llaves por fotos de serpientes y arañas. ¿Por qué nos fijamos en unas imágenes y en otras no? Para responder a esa pregunta, tenemos al doctor Kamran Falapur, experto en los efectos psicológicos del miedo. El cerebro registra las serpientes y las arañas mucho más rápido porque para nuestros antepasados esos animales eran una amenaza. El cerebro ha evolucionado para reconocerlos porque desde un punto de vista evolutivo ayuda en nuestra supervivencia. ¿Y qué ocurre en el cerebro que nos permite detectar esas amenazas tan deprisa? Hay una parte del cerebro llamada amígdala que está supervisando constantemente la información de los sentidos en busca de señales de peligro. En cierto modo, la amígdala es como los detectores de humo de las casas. Puede estar inactiva durante largos periodos de tiempo, pero en cuanto te encuentras con una situación peligrosa, la amígdala da la voz de alarma. Como están empezando a ver, no hace falta mucho para activar la amígdala. Cualquier sonido o imagen que parezca una amenaza puede poner al cerebro en estado de supervivencia. Y los creadores de películas de terror saben muy bien qué botones pulsar para activar la amígdala con el máximo efecto. Este es un vídeo, de hecho, es muy divulgativo, pero está muy bien hecho porque pone de manifiesto la importancia del papel de esta estructura en lo que es el procesamiento de la información emocional. Os voy a hablar de más cosas, pero de entrada, para tener un contexto general del papel de la amígdala, ya nos sirve porque nos demarca un poquito toda la importancia que puede tener el procesamiento de la información emocional. No sé si alguna vez os ha pasado de ir por algún callejón oscuro, por ejemplo este que tenemos aquí delante, y de repente ver algo saltar y darnos cuenta que era simplemente una bolsa de plástico, de basura negra, que se movía por el aire. Esto muchas veces es, de hecho, bastante habitual que nos suceda. ¿Por qué pasan estas cosas? Esto son imágenes, esto es una imagen de Josep Ledoux, que es uno de los investigadores que ha estudiado más el papel de la amígdala, sobre todo en modelos animales, donde se ven dos circuitos de lo que es el procesamiento de la información emocional en relación a la amígdala. Y supongamos que vamos por la montaña, vamos por el Montseny y detrás de un tronco hay una serpiente, difícilmente sería de cascabel, pero podría ser una víbora ibérica, y esa imagen que es la serpiente llega a nuestra retina, de la retina al núcleo geniculado lateral del tálamo, de ahí se envía a la corteza visual y de la corteza visual se le envía a la amígdala. La amígdala dice, oh, date, una serpiente. Pues se pone en marcha y a través de un núcleo que se llama el núcleo central, envía información a hipotálamo y al tronco del encéfalo para poner en marcha los tres componentes de una respuesta emocional. Componente conductual, la persona se puede quedar petrificada, en este caso de miedo. Componente autonómico, pues se libera una serie de sustancias, se activa el sistema nervioso simpático, y componente endocrino, pues se libera una serie de hormonas. ¿Qué ocurre? Pues que es un proceso largo que en este caso la serpiente está ahí. Muchas veces la serpiente pican a las personas porque no las vemos, las pisamos y nos atacan. En este caso hay una vía más rápida de enviar información a la amígdala, y es esa vía que viene directamente del tálamo. El tálamo, ese núcleo que os decía que era el núcleo geniculado lateral, ya procesa esa información visual, pero la procesa de una manera muy primitiva, muy poquito, y la envía poco procesada a la amígdala, pero suficiente para que la amígdala haga o lleve a cabo una respuesta anticipatoria. Es lo que nos ocurre en ese callejón oscuro, de ver algo saltar, y cuando ya nos llega la información de la corteza visual decimos, ah, pues no era para tanto, es una bolsa de plástico, por tanto, pues me quedo quieto y ya paro toda la respuesta. Pero si en lugar de ser esa bolsa de plástico fuera una serpiente, pues claro, esa anticipación pues nos hubiera permitido quedarnos quietos, en este caso, y evitar pisar a la serpiente y evitar pues ser mordidos por una serpiente. Bueno, cuando hablamos del papel que tiene la amígdala, a mí siempre me gusta intentar entender no únicamente el papel que tiene en procesar la información emocional,
porque la amígdala recibe información del entorno y decide si pone en marcha la respuesta emocional, obviamente la amígdala no lo hará sola. No lo hará sola, ¿por qué? Porque está la corteza prefrontal. Y digamos de alguna manera que la corteza prefrontal estaría jerárquicamente por encima de la amígdala. Dicho de otra manera, imaginemos que nos acabamos de comprar un coche, llevamos tiempo esperando ese coche y nos llaman del concesionario que nuestro coche está listo, vamos al concesionario, salimos contentos, huele a limpio, todo funciona a las mil maravillas, estamos parados en un semáforo y de repente un coche nos da por atrás y nos destroza toda la parte trasera del coche. Seguramente si solamente estuviera la amígdala en el procesamiento de esa información emocional y la toma de decisión de lo que íbamos a hacer, seguramente saldríamos y nos liaríamos a golpes con la persona que nos ha abollado el coche. Pondríamos en marcha, en este caso, conductas de agresión hacia la persona que nos ha abollado nuestra recién compra. Pero ¿qué ocurre? Está la corteza prefrontal, sobre todo zonas orbitales, zonas orbitofrontales, que lo que hacen es adecuar esa respuesta emocional al contexto normativo, al contexto ético. ¿Y qué es lo que sabemos? Pues sabemos que para nosotros, en la sociedad que vivimos, es más adaptativo pues, que no nos mostremos agresivos, sino que intentemos tomar una decisión de intentar arreglarlo de la manera más racional o más adecuada a la sociedad en la que vivimos. Sacar los papeles del seguro, intentar hacer el parte, si no nos ponemos de acuerdo, llamar a la policía local. ¿Por qué? Porque son las normas de la sociedad en la que vivimos. Adecuamos la respuesta emocional al contexto social, al contexto normativo, al contexto ético. Por tanto, la amígdala está obviamente bajo control de esa corteza prefrontal que de alguna manera nos permitirá adecuar la reacción emocional al contexto social, al contexto normativo. Dejando de lado esto, porque de hecho lo tocaremos al final de la charla, la amígdala también es muy importante para la modulación de la memoria y de hecho lo primero es el aprendizaje emocional. El aprendizaje emocional en el laboratorio se estudia un paradigma que es el condicionamiento del miedo, en el cual pues, se trata de asociar un estímulo inicialmente neutro, como es por ejemplo un cuadrado azul, con una descarga eléctrica. Esto llevado a la vida diaria, os voy a poner un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Un poquito incluso llevado al terreno de Hollywood. Imaginemos que hay en Wall Street un chico va a ingresar unos talones de su empresa en el banco y en la cola está hablando con una chica sobre lo mismo, porque de hecho los dos trabajan en empresas muy parecidas y de hecho están haciendo la misma tarea, que es ingresar unos talones antes de empezar su jornada laboral. En ese momento entran unos atracadores en el banco, roban el banco, matan a una anciana que está a la puerta, todo lleno de sangre, es decir, una situación muy, muy impactante desde un punto de vista emocional. Pues bueno, pasan los meses y el chico va a una fiesta, típica fiesta de empresa, en un ático, cada uno con su cóctel, y de repente el chico se empieza a encontrar mal. Nota sudoración, la corbata se le ajusta al cuello, no puede respirar, tiene taquicardia. No entiende por qué le está sucediendo eso. No entiende el por qué se está sintiendo de esa manera, pero tiene ganas de huir de la fiesta. ¿Qué ocurre? Pues que estaba la chica en la fiesta. Él no la había reconocido, pero su sistema nervioso sí, su amígdala sí. ¿Qué había hecho la amígdala? Poner en marcha la reacción emocional. ¿Por qué? Porque había asociado a la chica, que inicialmente podía ser un estímulo neutro, con las consecuencias aversivas de la trama. Y esto en laboratorio lo podemos estudiar. Por ejemplo, en ratas se ha estudiado mucho, y Josep Ledoux ha estudiado mucho los circuitos, que no entraré en lo que es la neuroanatomía, pero sabemos qué es lo que ocurre a nivel de la amígdala cuando se lleva a cabo este aprendizaje. En asociar un estímulo inicialmente neutro, la chica, o un tono con una descarga eléctrica, la chica con la situación del atraco. De tal manera que si después aparece ese estímulo, ya sea la chica o en este caso de la rata, el tono, pues se pondrá en marcha una reacción emocional. ¿Qué pasa si se lesiona la amígdala? Que este aprendizaje no se puede dar. Las personas que tienen la amígdala lesionada de manera bilateral no establecen este tipo de aprendizaje. Con lo cual, ¿qué sabemos? Pues sabemos que la amígdala es importante para lo que es el aprendizaje emocional. Pero no únicamente es importante para el aprendizaje emocional, también es importante para otras situaciones. Si ahora os dijera, ¿os acordáis qué estabais haciendo cuando os enterasteis del atentado de las Torres Gemelas? Muchas personas se acuerdan. ¿Esto es memoria emocional?
Podemos pensar que sí, que esto es memoria emocional, pero de hecho esto no es memoria emocional, esto es memoria que denominamos episódica. Saber que estábamos haciendo un día determinado. Ahora bien, ¿por qué nos acordamos qué estábamos haciendo el 11 de septiembre del año 2000? Porque esta situación tuvo una importancia para nosotros notable, muy marcada desde el terreno emocional. Dicho de una manera muy sencilla, este tipo de aprendizaje depende de una estructura que se denomina hipocampo. El hipocampo es crítico para consolidar la información episódica y es el que nos permite acordarnos que estábamos haciendo un determinado día. ¿Por qué el hipocampo grabó esa información de esa manera tan fuerte? Que explica qué estábamos haciendo cuando nos enteramos del atentado de las Torres Gemelas. Por la amígdala. La amígdala, en este caso, lo que ha llevado a cabo es lo que denominamos una modulación emocional del aprendizaje episódico, de la memoria episódica. Es como un cincel que le dice al hipocampo, oye, esto guárdalo de una manera muy fuerte porque para nosotros está teniendo mucha importancia. Y claro, esto, si lo llevamos al terreno clínico, pues vemos la perspectiva de las bases neurales del trastorno de estrés postraumático, del trauma. Y es muy importante cómo una determinada situación la podemos guardar de una manera muy marcada en nuestra memoria. También puede ocurrir lo contrario, y es que la dejemos enterrada. O sea, nos podemos encontrar con situaciones paradójicas en las cuales, o contrarias, podemos ver que una situación pues, se graba de una manera muy fuerte, porque de hecho esto nos viene heredado de la evolución. La amígdala lo que hace es detectar algo importante y si es algo que tiene un contexto, en este caso episódico, espacial, pues decirle al hipocampo que lo guarde de una manera muy fuerte. O también, pues en otras ocasiones puede ocurrir que lo enterremos y quede oculto y que después pues se tenga que reflotar. Bueno, en ese aspecto, pues ese procesamiento emocional o esa interacción entre amígdala, hipocampo y otras estructuras de la corteza, pues es de crítica importancia. Aquí os voy a hablar de cómo las emociones pueden influir en la toma de decisiones y en el control cognitivo. De hecho, la emoción, desde lo que es el terreno más de la neurociencia, más básica, normalmente pues hablamos, sobre todo teniendo en cuenta a regiones de la corteza, que regiones más ventrales están o podrían participar más de lo que es los aspectos emocionales, afectivos, mientras que regiones más dorsales, sobre todo la corteza prefrontal, intervendrían en aspectos más cognitivos, más ejecutivos, más de control cognitivo. Pues en este sentido hay como dos grupos de teorías o como dos cuerpos donde se tiene claro que la corteza prefrontal dorsolateral, que es la que aquí lo tenemos en inglés, pero esto sería la corteza prefrontal dorsolateral, es muy importante para las funciones cognitivas, por ejemplo, para la memoria de trabajo o para otras funciones ejecutivas, pero que zonas ventrales como la corteza prefrontal ventrolateral, pues no se tiene tan claro si son importantes para el procesamiento cognitivo o bien son importantes para el procesamiento emocional. Y aquí es donde os decía que hay como dos grupos de teorías. Hay autores que opinan que estas zonas de la corteza prefrontal, la parte más ventrolateral, formarían parte de este circuito ventral que incluiría la amígdala y que lo que haría sería interferir sobre la cognición. ¿En qué sentido? En el sentido que si nosotros estamos llevando a cabo una conducta o una tarea cognitiva que implica muchos recursos y sucede algo emocional, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Parar lo cognitivo y prestar atención a lo emocional. Por tanto, evolutivamente tenemos estas regiones que van a parar a la corteza prefrontal dorsolateral para que deje lo cognitivo y podamos prestar atención a lo emocional. Hay autores que piensan que la corteza prefrontal ventrolateral sería como una región intermedia, que haría como de coping, como de afrontamiento, como de región cortical para evitar que la información emocional llegue a zonas dorsales que están implicadas en el control cognitivo y, por tanto, evitar esa interferencia. Hay estudios de neuroimagen, hay muchos estudios de neuroimagen hechos y hay estudios que dan datos que apoyan la hipótesis que esta zona es emocional, que esta región formaría parte de estos circuitos emocionales,
y otros datos que apoyan que esta región formaría parte de una región intermedia donde impediría que la amígdala, pues, de alguna manera interfiriera sobre el procesamiento cognitivo. Nosotros en el laboratorio pues, lo hemos querido llevar a contrastar con técnicas de estimulación cerebral no invasiva, en el cual pues, llevamos a cabo una tarea cognitiva de memoria de trabajo que parece sencilla, pero no lo es tan sencillo para los participantes. Consistía en, se le ponía 3 rostros, en este caso vemos 3 chicas, donde únicamente se ven los rostros, y después de 11 segundos se le ponía un rostro. Y la persona tenía que decir si ese rostro que se había presentado, o que se estaba presentando en ese momento, se había presentado previamente o era un rostro nuevo. Es una tarea que no es sencilla, porque implica pues, que la persona pues, continuamente esté procesando la información de los rostros que se van presentando, y además la hacíamos más difícil. ¿Por qué? Perdón. Porque poníamos en ese periodo de demora distractores. Y estos distractores o bien eran imágenes que eran neutras desde un punto de vista emocional, o bien eran imágenes con un alto contenido emocional, o bien eran imágenes que eran una combinación digital de los distractores neutros y de los emocionales, que era la situación control. ¿Qué es lo que hacíamos o qué es lo que hicimos en este estudio? Pues antes de llevar a cabo la tarea, aplicamos estimulación magnética transcraneal en la zona ventrolateral. En un grupo de sujetos la inactivábamos, en otro grupo de sujetos la activábamos más de lo normal y en otro grupo de sujetos dábamos estimulación sham, estimulación que no tiene ningún efecto. ¿Y qué es lo que vimos? Lo que vimos es que para los distractores neutros o para los que eran combinaciones digitales no había ningún tipo de efecto de lo que era la estimulación. Pero cuando presentamos estímulos distractores emocionales, ¿qué ocurría? Aquí lo que tenemos es el porcentaje de respuestas correctas en la tarea. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos es que a los sujetos en los cuales se activaba la corteza prefrontal ventrolateral, lo que ocurre es que lo hacían peor, es decir, había más interferencia emocional. En los sujetos que se inhibía, que es los que vemos en color negro, lo hacían mucho mejor que los individuos en los cuales no se les hacía nada, que eran los individuos controles, los que vemos en color gris. Por tanto, ¿qué hemos demostrado con este estudio? Que la corteza prefrontal ventrolateral es una región que forma parte de este circuito emocional. ¿Y qué hace esta región? Lo que hace esta región es recibir información de la amígdala de que hay un estímulo emocional importante para nosotros, y ¿qué es lo que hace? Parar todo el engranaje de procesamiento cognitivo y parar todo lo que es memoria, todo lo que es memoria de trabajo, funciones ejecutivas, control cognitivo. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es prestar atención, en este caso, al emocional y dejar de lado lo cognitivo. Y esto también en lo que es la toma de decisiones tiene bastante importancia. Además, en la toma de decisiones muchas veces intervienen aspectos que podemos procesar de una manera relativamente inconsciente. Y uno de los aspectos que yo pienso que pueden ser interesantes es la percepción de confianza. No sé si alguna vez os ha pasado de que os presentan a una persona, no la conocemos de nada, y sin embargo decimos, uff, no me da buenas vibraciones, no sé, tiene algo que no me encaja, que no me da buenas vibraciones. Sin embargo, no conocemos nada de esta persona, no tenemos información previa, no sabemos nada. ¿Qué ocurre? Pues que esto es lo que denominamos desde neurociencia percepción de confianza a partir del rostro. Esa información del rostro es procesada por regiones del sistema visual y al final se envía a esta estructura que denominamos amígdala, y entre amígdala y una región de la corteza que se llama ínsula, pues se genera esa percepción de confianza. Y ya hoy en día sabemos más cosas de que hay rostros, sobre todo hay rasgos concretos del rostro, que generan más confianza que otros. Los dientes largos generan muy desconfianza, rostros simétricos generan más confianza, la distancia que entre la nariz y el filtro labial, si es muy ancha, pues genera más desconfianza. Bueno, hay una serie de aspectos, también la forma de las cejas, es en forma de U, de V, son aspectos que activan de manera diferencial a este procesamiento de la información emocional. Con lo cual, a veces, si tomamos una decisión, pensemos, por ejemplo, en la decisión de voto. En la decisión de voto, a veces, sobre todo si no tenemos información previa
o si estamos indecisos en unas determinadas elecciones, pues nos podemos guiar por estos aspectos más emocionales y al final, pues, que la toma de decisión la tome la amígdala simplemente por la percepción de confianza que tenemos del candidato o por otros aspectos emocionales que de alguna manera, pues, intervienen de forma sesgada en lo que podríamos pensar. Bueno, ya me estoy extendiendo mucho, pero sí que es verdad que quiero profundizar un poquito en esto y me gustaría, sobre todo, hablar del aspecto más vinculado a la cognición social. Es decir, en lo que es el procesamiento de la información emocional, a veces es muy importante la información que tenemos de otras personas en la toma de decisiones de crítica importancia. Y todos los aspectos de cognición social, de hecho, ahora en día se le está dando mucha importancia. Ya se está viendo que la amígdala es importante incluso para procesar información vinculada con la cognición social y también con la atención, la dirección de los ojos en el rostro de las personas a la hora de valorar emociones. Pero un aspecto también muy importante es lo que denominamos en neurociencia el castigo social o el aspecto vinculado a la toma de decisión del castigo social. Y aquí hay varios estudios, a mí me gusta especialmente este, he puesto un ejemplo de un estudio de Noque y colaboradores del 2006, ya es antiguo, pero es uno de los primeros que se hicieron, donde utiliza un paradigma que es el paradigma del ultimátum, que es un paradigma muy sencillo y que de hecho da mucha información. Es un juego donde se necesitan dos jugadores, jugador A y el jugador B. Se les da, por ejemplo, en este caso $10 y el jugador A tiene que decidir cómo reparte. Supongamos que el jugador A decide que él se queda con $8 y le da $2 al jugador B. ¿Vale? Ha tomado esa decisión. Ahora vamos al terreno del jugador B. El terreno del jugador B ahora tiene que decidir si acepta o rechaza esa repartición. ¿Qué pasa? Si acepta, se lleva los $2. Si rechaza, ninguno de los dos se lleva nada. Para ese jugador B, ¿qué es lo racional? Lo racional es aceptar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista racional, si acepta, se lleva $2. Si rechaza, no se lleva nada. ¿Pero qué ocurre? Aquí interviene la parte más emocional. Por aquí, muchas veces lo que nos pasa es que estamos percibiendo esta situación como injusta. Y el jugador B puede pensar, el jugador A se ha portado muy mal, ha hecho una repartición que es muy injusta. Lo voy a castigar. Lo voy a castigar, yo no me voy a llevar nada, pero él tampoco se va a llevar nada por egoísta. Pues, ¿qué ocurre en nuestro cerebro? Nosotros podemos llegar a predecir el tipo de respuesta que van a hacer los individuos mirando las resonancias de los participantes de este estudio. Si se activan mucho las zonas dorsolaterales, que son las que tenemos en la parte inferior de la diapositiva, ¿qué es lo que va a ocurrir? Probablemente que el jugador B acepte la repartición. ¿Por qué? Porque es la parte racional. Es la que dice, no, $2 es mejor que nada, lo acepto. Pero si se activa la ínsula, que es la que vemos en la parte superior de la diapositiva, en un círculo o en una forma ovalada amarilla, ¿qué es lo que ocurre? Pues que seguramente el participante rechazará la repartición. ¿Por qué? Porque lo vemos desde un terreno emocional como algo injusto. Y la ínsula es muy importante sobre todo la parte anterior de la ínsula, es muy importante para el procesamiento de esa información emocional. ¿Y qué hacemos? Castigar al otro. ¿Por qué? Porque ha llevado, en este caso, a cabo una repartición injusta. Asimismo, ya para acabar, a veces cuando tomamos decisiones, muchas veces nos podemos preguntar cuándo estaríamos dispuestos a pagar. Y aquí intervienen no únicamente el aspecto emocional, sino también cómo está configurado todo el contexto. Y el contexto tiene mucha importancia a la hora de explicar las decisiones que tomamos. Por ejemplo, vamos a un experimento que se hace en la entrada de un cine, donde se les pregunta a las personas que van a ver la película qué tamaño de palomitas van a comprar. Si van a comprar las de $7 o las de $3. Las de $7 son enormes, el tamaño XXL, y las de $3 son el tamaño normal. ¿Qué pasa? Pues que la mayor parte de personas compran las pequeñas. Bueno, no digamos pequeñas porque son el tamaño normal,
que de hecho ya es un tamaño considerable. Cuando se les pregunta el por qué, ¿qué razones dan? Pues las razones que dan es, bueno, pues me he gastado tanto dinero en la entrada, además si me gasto en las de $7, pues ya por ese dinero pues a lo mejor me puedo ir a cenar a un restaurante y además nunca me como las de $7. Siempre al final van a la basura del cine. Por lo tanto, compro las de $3 porque es lo que necesito y porque no me quiero gastar tanto dinero. Son razonamientos que se hacen en una situación como la que os acabo de explicar. Todo cambia cuando ponemos este tamaño, que es un tamaño intermedio. Y es un tamaño que vale $6,50. ¿Qué ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es que los individuos o la mayor parte de personas optarán por comprar el de $7. ¿Y aquí cuál va a ser el razonamiento que nos van a dar? Por 50 céntimos más me voy a llevar el superior. Claro, en una situación anterior hubieran comprado el de 3, pero ahora, por aprovechar la oferta, compran el de 7, porque hacen ese tipo de cálculo, decir, bueno, por 50 céntimos me llevo el de tamaño superior, a pesar que saben que no se lo van a comprar, a comer, o a pesar que saben que les van a sobrar las palomitas, pero es por el hecho de aprovechar esa situación. Y esto, obviamente, la toma de decisiones es muy importante. Esto es simplemente un ejemplo muy, muy sencillo, pero en el día a día continuamente el contexto, de alguna manera, nos está configurando esa toma de decisiones. Y aquí es muy importante todo ese equilibrio entre lo que es la parte subjetiva, lo que es el contexto, y también lo que es la situación emocional. Fijaros, hasta el momento hemos hablado de las bases neurales, y ahora sí que acabo ya, que me estoy extendiendo muchísimo, las bases neurales de la toma de decisiones. Hemos visto 3 grandes bloques. Por un lado, hemos visto la parte de razonamiento y cómo diferentes regiones de la corteza prefrontal intervienen en esa toma de decisiones. Después hemos visto pues, todos los aspectos vinculados con los hábitos o con el sustrato nervioso del refuerzo, cómo tenemos que actualizar de manera continua la información de nuestro entorno para poder llevar a cabo la toma de decisión. Y al final hemos visto el papel de la amígdala y de otras estructuras en el procesamiento de la información emocional y cómo esto, pues de alguna manera, interviene en la toma de decisiones. ¿Qué ocurre en una situación en la que estamos viviendo hoy en día, que es la situación del coronavirus? Aquí, pues muchas veces se han tomado decisiones, no decisiones individuales, sino decisiones a nivel institucionales. Esas decisiones, pues, no se tienen que tomar desde el pánico, desde lo que es el terreno exclusivamente emocional, dejar la rienda suelta a la amígdala, sino que tiene que haber un equilibrio entre razonamiento y lo que es el procesamiento de la información emocional. Y cuando hay ese equilibrio entre procesamiento de la información emocional y razonamiento, al final, pues las decisiones normalmente se suelen ver beneficiadas. Hay muchos estudios de Antonio Damasio, también hay libros muy, muy buenos, como un libro de Ignacio Morgado, que nos habla de razonamiento y de procesamiento de la información emocional, donde al final se pone de manifiesto que la importancia de la toma de decisiones está en la búsqueda del equilibrio. Y por eso es complejo, porque es difícil, pero en situaciones como las que estamos viviendo, o en situaciones complejas de la vida diaria, al final sabemos que las emociones aportan un valor muy importante a la toma de decisiones y que no tomar decisiones con el procesamiento emocional puede ser defectivo. Pero a su vez también sabemos que las emociones o tomar decisiones basándonos exclusivamente en la parte emocional también es negativo, como lo es también tomar decisiones basándonos exclusivamente en lo racional. Y por eso ese equilibrio, que es muchas veces complejo y difícil, es lo que al final muchas veces nos va a permitir esa toma de decisión más correcta o de alguna manera que nos sirva de forma más adaptativa a la situación que estemos viviendo, sobre todo es una situación compleja como la que estamos bregando hoy en día. Os he puesto el link en la presentación, que es un link de un artículo que escribí hace poquito para The Conversation, que es una plataforma donde escriben académicos en divulgación científica. Pues de alguna manera pues intento ampliar este concepto de cómo hay que tomar las decisiones en esta situación de pánico y cómo la búsqueda de ese equilibrio entre el razonamiento y el procesamiento de la información emocional. Al final, como resumen, es importante que
tengamos claro que la toma de decisiones es algo que nos viene dado en el sentido que nuestro cerebro es fruto de la evolución y que obviamente pues estas estructuras que nos explican toda la toma de decisión, que no únicamente es corteza, sino que es corteza, y hay estructuras subcorticales, como hemos visto, pues que están ahí desde hace mucho tiempo, que las estudiamos desde el punto de vista filogenético, pero también vemos que a nivel ontogenético, pues las experiencias que tenemos de nuestro entorno nos pueden influir en su arquitectura y en su función en la edad adulta, que la evolución ha influido, que también nuestras experiencias influyen, y que al final, si entendemos ese contexto global del punto de vista filogenético, el punto de vista ontogenético, y ese contexto que decía finalmente de equilibrio, entenderemos mucho mejor el por qué tomamos las decisiones que tomamos en el día a día. O sea que a veces pues, podemos pensar que son contradictorias, que son paradójicas, que son inconexas o que no son decisiones bien tomadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Es una exposición bien interesante. No, está bien. Bueno, vamos a abrir un poco el periodo para preguntas. ¿Tenéis preguntas? ¿Vale? A mí me gustaría preguntar, Diego, ahora que estamos como confinados, que no podemos salir, que no sería lo natural para ser mamíferos, ¿cómo esto interfiere en el cerebro? Yo creo que, a ver, está interfiriendo de muchas maneras. Aquí también podemos hacer muchos análisis, pero yo sobre todo lo veo como dos bloques diferentes. Es decir, me explico. Veo por un lado que esta situación nos está afectando desde el punto de vista emocional. Nos está afectando desde el punto de vista emocional, no únicamente por la situación en sí, si estamos afectados de primera mano. Supongamos que no estamos afectados de primera mano, no tenemos familiares afectados ni fallecidos, ni estamos trabajando en el ámbito sanitario, donde estamos delante del paciente o con un tratamiento psicológico de familiares o de los mismos pacientes. Supongamos que somos una persona que estamos viviendo la situación desde casa, pero llevándonos la mejor parte, que es no estar implicados. ¿Qué ocurre? Esto nos puede afectar desde un punto de vista emocional, nos puede afectar. Y de hecho es normal que nos afecte. ¿Por qué? Pues varias razones. En primer lugar, porque esta situación se puede percibir, sobre todo el confinamiento, y no únicamente el confinamiento, sino cómo quedará la sociedad después de todo este proceso, se puede percibir desde la incertidumbre y se puede percibir desde la falta de control. Y cuando hay una percepción de falta de control de la situación, esto nos puede jugar una muy mala pasada. Sabemos que, por ejemplo, la respuesta de estrés es muy importante la percepción que el individuo tiene del control de la situación. Experimentos de hace años de Weiss demostró que en diferentes grupos de ratas, las ratas que tenían control de la situación o percepción de control, a pesar que les daban los mismos estresores con la misma intensidad, los efectos deletéreos del estrés no eran los mismos que las ratas que no tenían percepción de control. Y ya sabemos que en personas, pues el tener esa percepción de control, de alguna manera, evita o puede evitar gran parte de los efectos negativos del estrés, que no olvidemos que la respuesta de estrés es una respuesta adaptativa, una respuesta que nos permite adaptarnos a la situación, pero que a veces nos perjudica y redunda o puede redundar negativamente en nuestra salud. Yo creo que esta situación de confinamiento, por lo que es el confinamiento en sí, por lo que es la incertidumbre de lo que va a durar y sobre todo por qué es lo que va a ocurrir después, se puede vivir desde esa percepción de falta de control y esto puede generar pues, ansiedad, puede generar estrés en las personas y esto llevárnoslo a terrenos de nuestra vida. Decía dos bloques, porque esto es un bloque, pero otro bloque es cómo el confinamiento nos está afectando a las rutinas diarias. Y esto también es algo que lo estamos viendo en el día a día. Nuestro cerebro necesita señales de nuestro entorno para regular nuestros ritmos biológicos y para poner en marcha muchas funciones. Por ejemplo, en el caso del sueño, una estructura que es el núcleo supraquiasmático, que pone en hora al reloj biológico, explicado de una manera muy sencilla. Quizá Mónica puedes después añadir más información sobre esto, pero el no tener estas señales externas o tenerlas de manera tan diluida por esa falta de rutinas, pues de alguna manera nos puede perjudicar a nuestra vida y nos puede perjudicar a cómo el cerebro
utiliza esta información para regular muchos aspectos que son de crítica importante, ya sea el sueño o ya sean otros aspectos críticos. Y yo creo que esta situación de confinamiento también nos está mermando por esta pérdida o de alguna manera, si no es pérdida, me gusta más quizá la palabra diluir. Estas señales se están diluyendo y por tanto lo tenemos más difícil. Diego, quería preguntar sobre el exceso de miedo al contagio, especialmente entre personas que saben mucho de salud. El exceso de precauciones que uno tiene que tomar, no se sabe muy bien qué tan racional es y qué tan emocional es, especialmente por personas que están en el medio sanitario. ¿Cómo conseguir el equilibrio? Claro, es difícil y además es incluso más difícil por la situación que hemos vivido. Claro, nosotros en la situación que hemos vivido, de hecho, la información que hemos ido recibiendo también ha sido información progresiva. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, al principio se nos decía no utilizar las mascarillas, solamente las personas que están afectadas tienen que utilizar las mascarillas. Ahora nos dicen, no, tenéis que utilizar las mascarillas. Es decir, estamos en una situación que es una situación que de hecho hay que tomar medidas de precaución y que esas medidas de precaución pues nos pueden salvaguardar a contagiarnos o hacer que haya una extensión mayoritaria de esta pandemia y se tienen que tomar. Pero es cierto que un exceso también de miedo nos puede redundar de manera negativa, sobre todo que esto pues, genere que las personas dejen de hacer cosas que harían en su vida diaria. Después, cuando termine todo este confinamiento, claro, muchas personas se preguntan, ¿volveremos a la vida como era antes? ¿Volveremos a salir? ¿Volveremos a comprar igual? ¿Volveremos a hacer el mismo ocio que haremos? ¿Nos quedaremos más en casa? ¿El tú a tú con el otro cómo será? La interacción, ahora se está potenciando mucho la interacción a través de las nuevas tecnologías, como por ejemplo este caso. ¿Se perderá el contacto personal y se potenciará el de las nuevas tecnologías para lo que es la interacción del tú a tú? A ver, yo creo que no, porque el ser humano es social por naturaleza y al final esto nos pesa mucho esa socialización. Lo que sí que entiendo es que muchas personas esta situación les pueda generar miedo y pueda generar problemas a la hora, por ejemplo, de algunos incluso hablar de trastornos a la hora de salir incluso de casa, de decir, no, es que nos hago por miedo al contagio, a pesar que nos digan que la situación esté controlada. Llevar los niños al colegio, a pesar que podamos llevarlos, los vamos a llevar, claro, hay situaciones en las cuales pues, puede generar miedo y esto es una de las incertidumbres que tenemos y que iremos viendo a lo largo de cómo vaya evolucionando esta situación. Pero sí, es muy buena pregunta porque de hecho es algo que nos puede preocupar. Diego, yo estaba pensando también en las implicaciones socioemocionales de todo esto y relacionado con el contenido. No recuerdo con precisión las investigaciones que has nombrado, pero en cuanto cuando hablabas del refuerzo, la tarea con refuerzo y la tarea con ausencia de refuerzo, ¿no? Y estaba pensando que hemos construido un sistema social donde, ¿verdad? Esto que se conoce como la motivación intrínseca, ¿no? o la felicidad eudemónica de la que hablaba Aristóteles, ¿no? El encontrar un placer, un sentido en el hacer por el hacer, ¿verdad? Esto lo hemos perdido, ¿no? En la cultura que estábamos teniendo. Pero es que ahora creo que muchos de estos reforzadores sociales que había en el consumo exagerado, pues van a desaparecer, ¿no? Y si no recuerdo mal, creo que esto tenía un efecto de presión en los conductos dopaminérgicos, ¿no? O sea, estaba pensando cuánto efecto pueda llegar esto a tener en una depresión social, una depresión emocional social, ¿no? ¿Sí? Que todos estos reforzadores del consumismo van a desaparecer o van a quedar mucho más minimizados, ¿no? No sé qué piensas de esto.
Sí, no, yo creo que tienes toda la razón y que yo creo que las cosas irán por aquí. Es decir, ya se está viendo la sociedad a la que íbamos encaminados, donde el refuerzo de hacer las cosas por sí mismas, porque para nosotros pueden ser reforzantes, y esto lo vemos mucho en el terreno educativo, pues muchas veces quedaban diluidas porque podíamos pues, fomentar el hecho de hacer las cosas porque podemos conseguir esto, hacer esto porque podemos conseguir esto, pero perder realmente el hacerlo porque realmente esa actividad nos tiene o nos puede llegar a gustar. De hecho, hay muchas de las cosas que nos pueden llegar a gustar y que en según qué situaciones las valoramos y en según qué contexto lo valoramos. Por ejemplo, ahora en la situación que estamos viviendo del confinamiento, un pequeño paseo por la montaña, pues lo podemos ver ahora como el reforzador mayor y para nosotros puede ser como algo, ¿por qué? Porque no lo tenemos. Y en nuestro sistema nervioso del refuerzo opera de manera continua y se va adaptando de manera continua. Y la adaptación que va llevando a cabo es una adaptación muy plástica. ¿Por qué? Porque de hecho es adaptativo que nos adaptemos, que toda la información se vaya adaptando. Pero claro, es verdad que se pueden generar tendencias. Y tendencias no únicamente individuales, sino tendencias desde un punto de vista de la sociedad en la que estamos. Y tendencias donde además metas pues, todos los aspectos emocionales o de procesamiento de la información emocional. Con lo cual comparto contigo lo que estás diciendo, lo que es difícil valorar qué es lo que pasará. Y no me atrevo a decir también qué es lo que pasará, pero yo creo que habrá cambios y que esta situación marcará un antes y un después. No sé hacia qué derroteros, pero seguramente habrán cambios que de alguna manera serán cualitativos en relación a estos ámbitos, a estos aspectos. Bueno, sí, el otro día, hace 2 semanas casi, que yo exponía en un webinar, ¿no? Algunas conclusiones de esta investigación, de este estudio de metaanálisis de Lancet, que salió en la revista de Lancet, ¿no? Y se veía como las cuarentenas de más de 10 días y todo lo que están sufriendo toda la comunidad, pero muy especialmente los trabajadores sanitarios, ¿no? Hay un aumento, una correlación mucho mayor con los síntomas de estrés agudo, por supuesto, de estrés postraumático, por supuesto, de depresión también. Y ahora estaba escuchando últimamente que el índice de suicidio en Estados Unidos subió, no sé si era de un 0,9 a un 5, algo, ¿verdad? O sea, todo esto nos hace pensar que la huella psicológica de todos estos aspectos implicados, ¿no? De vivir en la amenaza, el estar confinados, el estar separados de los seres queridos, ¿no? Y toda la crisis del sistema social, ¿no? En el que estábamos montados, va a traer una profunda reflexión, pero para muchas personas más vulnerables va a traer problemas psicológicos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo creo que realmente que, como te decía, que será un antes y un después, un cambio y que en el terreno de la salud mental habrá muchos aspectos que se tendrán que trabajar y que habrá muchas necesidades y que espero que desde el punto de vista de las políticas sanitarias también se refuerce esto, porque uno de los aspectos que nos estamos dando cuenta es el papel, por ejemplo, del psicólogo en lo que está sucediendo actualmente. A mí una de las cosas que, por ejemplo, me chocó ver, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, es donde se requerían profesionales sanitarios y esos profesionales sanitarios se requerían desde una perspectiva de lo que es la profesión, pero los psicólogos eran metidos en un cajón de voluntarios. Claro, una manera quizá de no valorar la profesión del psicólogo. Y yo pienso que en esta situación esto tendrá que cambiar y se tendrá que valorar más la profesión del psicólogo y el papel que va a tener el psicólogo para bregar con esta situación y para mejorar la calidad de vida de muchas personas. Porque será un cambio cualitativo donde requerirá en salud mental y en mejora de calidad de vida esfuerzos colectivos, muchas iniciativas y sobre todo aquí el papel del psicólogo y del profesional sanitario con la salud mental será de cardinal importancia. Bueno, soy Luis del Blanco.
Por un lado, evidentemente, en tu último momento de la intervención, has hablado de, como solución, de buscar el equilibrio entre el procesamiento de la información emocional y de la información racional, ¿vale? Evidentemente, eso es algo que hay que tener muy en cuenta a partir de la información que tú estás dando. Y estaba pensando, por eso me he decidido hablar en alto, cómo se hace esto en IFEMA o cómo se hace esto. Evidentemente, hay que plantearse y buscar que algún tipo de respuesta habrá que dar. Porque seguro que hay acciones que se pueden hacer tanto a nivel institucional como a nivel individual o de pequeño colectivo para facilitar que las personas que están ahí y que tienen la información de que hay 16.000 como ellos que están afectados por estar trabajando en una primera línea, pues cómo conseguir, cómo facilitar que esas personas puedan encontrar ese equilibrio del que hablas y que a mí me parece claramente el planteamiento. Es decir, puedo entender que haya una primera reacción emocional fuerte y luego ver cómo eso se puede, según los recursos que cada uno tiene. Yo podría hablar que yo he pasado por ese proceso, tengo 68 años, soy grupo de riesgo, pues, bueno, cómo trabajarlo individualmente y qué se le podría decir a las instituciones para facilitar el que, en la medida que la presión parece que está disminuyendo algo, que esa gente pueda tener desde la institución y algún tipo de apoyo, ¿no? Sobre todo desde la institución, pero también recomendaciones individuales, lo mismo que lavarse las manos. Lavarse las manos evita el contagio. ¿Qué es lo que evitaría un contagio emocional? Sí, no, es complejo y yo pienso que al ser harto complejo la situación de cómo búsqueda de ese equilibrio, y yo creo que no tenemos una receta global para decir, bueno, buscar ese equilibrio entre los aspectos emocionales y racionales te pueden servir a todas las personas de la misma manera. Pienso que hay muchas diferencias individuales, que la percepción de la situación es diferente para diferentes colectivos, pero también dentro de los mismos colectivos para las diferencias individuales que nos encontramos, y es muy complejo. Y de hecho, al ser tan complejo, pues también se puede diluir a veces, decir, bueno, como esto es así, es complejo, pues no prestemos atención y nos centremos en lo que realmente es objetivo, como bien decías, pues el tomar medidas para evitar el contagio, las que son más objetivas o cuantificables. Claro, es quizá un pez que se muerda la cola, porque al no poder proporcionar esas recetas individuales o ese decálogo o ese guión preestablecido, pues de alguna manera también puede dejar de lado este tipo de aspectos que de hecho son importantes. Simplemente yo lo que considero es que es importante partir de esa reflexión de cuando tomamos las decisiones tenemos que tener en cuenta esto, los aspectos emocionales, los aspectos racionales, la interacción, lo que nos aporta la emoción, lo que nos aporta el procesamiento cognitivo de la situación, y que a la hora de tomar unas decisiones, pues que intentemos valorar todos estos aspectos. Que algunas veces es óptimo que las emociones tengan más peso. Otras veces es óptimo que el razonamiento tenga más peso. ¿De qué depende? Pues depende de la situación, depende de contingencias previas, dependen de las situaciones previas, de la experiencia, del contexto emocional de la persona, depende de muchos aspectos, pero al final es la persona en sí quien tiene que buscar ese equilibrio para esa situación, para su estado y para lo que es el entorno en el que está. Claro, a nivel de sociedad es muy difícil encontrar pues, unas medidas que nos sirvan para todos. Por lo tanto, claro, es otro de los retos en los cuales el terreno del psicólogo yo pienso que cobra especial importancia. Claro, pero es que fíjate, Diego, el uso de la cloroquina, bueno, pues es empírico. Lo que se sabe son estudios empíricos que empezaron en China y en estos momentos la hidroxicloroquina y otros antivirales se están poniendo en marcha. No soy médico, pero estoy casado con una y estoy muy al día de esos temas, ¿vale? Entonces, es empírico.
están haciendo trabajos empíricos. La pregunta es, yo sé que estoy planteando cosas, pero desde el ámbito de la psicología no podemos empezar a plantearnos hacer cosas empíricas que ayuden a la gente a afrontar, a dar una respuesta más equilibrada, más adecuada a todo este tipo de cosas, que hay gente que termina llorando todos los días en su trabajo. En fin, hay un montón de comportamientos y no sé si desde el ámbito de la psicología no habría que empezar a pensar, a hacer también estudios empíricos de qué está empezando a pasar. Desde el ámbito de la medicina, la gran mayoría de lo que se hace es empírico. Están haciendo pruebas de coger a 8 o a 10 chinos, ponerles mascarillas y llegar a conclusiones de cómo va el rollo de la mascarilla en las que protegen o no. Pero son estudios empíricos con Ns bajísimos, ¿no? Bueno, pues desde el ámbito de la psicología, que yo conozca, no se está haciendo absolutamente nada y creo que algo habría que hacer. Estas cosas a mí, siempre un poco locas, se me ocurren cuando junto dos moscas por el rabo. No, a ver, yo creo que sí que se está haciendo, ¿eh? Sí que se está haciendo, lo que ocurre que no se está haciendo en el mismo nivel que se está haciendo en el terreno, por ejemplo. Me alegro oírlo. Sí, no, pero sí que se está haciendo y ahora, de hecho, muchas revistas de ámbito de diferentes ámbitos están sacando pues, especiales del COVID-19, especiales desde revistas de neurociencia, revistas de psicología, cada una desde diferentes ámbitos. Y se están escribiendo muchas cartas editoriales, artículos cortos, sobre todo cosas breves. Se están llevando a cabo estudios, y estudios ya financiados incluso, porque hay muchas iniciativas de subvenciones que se han abierto desde diferentes ámbitos y la psicología está dentro de ellas, la parte conductual, la parte de salud mental está, y se está subvencionando ya, y hay estudios en marcha, y se están publicando cosas rápidas en muchos terrenos. Y se está haciendo mucha cosa y rápida, porque a mí lo que me ha sorprendido es la rapidez y sobre todo la respuesta de las revistas. Nosotros, por ejemplo, hemos escrito ahora 2 editoriales para 2 revistas, en este caso de tabaco, sobre cómo el tabaco puede influir sobre, en este caso, la prevalencia en el COVID en España. Hemos visto diferentes datos que pueden ser explicados, diferencia de género por el tabaco y por otros aspectos, y las revistas que normalmente tardan en publicar, bueno, se han publicado en una brevedad de tiempo de una semana, de unos días. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está poniendo las pilas en los diferentes ámbitos, en los diferentes terrenos. Tanto las editoriales, como las diferentes revistas, como los diferentes organismos, y ya se están llevando a cabo estudios y del ámbito de la psicología, ya te digo que se están haciendo. Se están haciendo, y no únicamente trabajos de escribir a nivel de editorial, de opinión, sino trabajos ya empíricos para ver qué aspectos, qué variables pueden ser importantes en esta situación. Y yo creo que en los próximos meses tendremos un cuerpo importante de publicaciones del ámbito de la ciencia cognitiva y de la ciencia conductual. Muy bien. Bueno, pues vamos llegando al final de esta interesante exposición que nos hace reflexionar a todos mucho, por lo menos a mí, sobre todo lo que está influyendo y va a influir en cómo vamos a manejar nuestras vidas ahora, pero en el futuro próximo, ¿no? Y ya me gustaría, supongo que los políticos también conocerán un poco esto, o si no, deberían conocerlo también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Diego, por la dedicación, por esta enseñanza tan estructurada y tan profunda que nos has dado, ¿eh? Y un placer tenerte en este foro con nosotros, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que ha sido un placer. Pues siempre hablar de este tipo de aspectos realmente es gratificante, pero sobre todo una audiencia de personas del nivel que hay interesadas en estos ámbitos, pues es siempre un placer también. Bueno, de esto se trata. Lo queremos poner al servicio del mayor número de población posible, pues para que vaya llegando y vaya haciendo el bien, ¿no? Y como siempre también muchísimas gracias a todos los que venís aquí sistemáticamente en estas últimas semanas, en estas sesiones que estamos dando lunes, miércoles y viernes. La semana que viene vamos a pasar a hacerlo solo lunes y miércoles, porque se nos van acabando los temas y ya hemos dado muchos también y para la gente es mucha información, no solo la que nosotros damos, sino que viene por muchísimos sitios.
Así que deciros que el miércoles vamos a tener a Glenda Villamarín de Ecuador, que nos va a hablar sobre una técnica de trabajo con niños y familias en Internet y Brainspotting, el Theraplay. Algunos ya lo habéis escuchado alguna otra vez, pero nos va a dar una variante de cómo hacer este trabajo por videoconferencia. Pues nada más, muchas gracias a todos. Podemos abrir micrófonos y despedirnos si queréis, ¿sí?